que seguramente no lo han visto y están por revisar. El positivismo dice que los problemas sociales son hechos, o sea, son como cosas. Yo puedo trabajar, analizar la pobreza como si fuera una cosa. Pero el paradigma físico dice que no, que un problema no es un hecho social porque no son datos solamente. O sea, podemos decir, si ustedes ven a veces las declaraciones del presidente, del gobernador, donde dice, la pobreza se ha reducido en un tanto por ciento. Ahí se le está dando un tratamiento a la pobreza como si fuera un hecho, como si fuera una cosa. Pero a lo mejor el análisis como un problema de una persona que lo vive, cómo cotidianamente sobrevive una persona pobre, qué estrategias enfrenta, qué hace, qué siente, cómo le hace para comer, cómo le hace para satisfacer sus necesidades básicas. Todo eso, cuando abordamos la pobreza desde el punto de vista positivista, no quiere decir que no se avance, quiere decir que alcanzamos a ver solo una parte o vemos el problema desde una perspectiva, pero no de todas. Y eso es bien importante, que toda esta parte de sentir, de las estrategias de afrontamiento que tienen las personas en el caso concreto de la pobreza, pues en el positivismo no se ve, no se analiza, pero no es que no sea válido, simplemente su perspectiva es esa, ¿no? Pero de lo que se ha criticado al positivismo es que cuando se analizan los problemas desde ese punto de vista, servimos a los intereses del sistema, del gobierno en turno, del que sea, ¿no? Pero generalmente se sirve al poder. Esa es una crítica fuera del positivismo. ¿Por qué? Porque el positivismo se concentra tanto en el método, en cómo se hacen las cosas, o en los datos más duros, más objetivos, que generalmente cuando se termina desde esta perspectiva, termina uno legitimando un cierto sistema político, un cierto sistema, una cierta forma de vida. Entonces, esta es como la crítica al positivismo que hace para el físico. Pero tiene una propuesta. ¿Cuál es la propuesta del paradigma físico? Que bueno, primero nosotros vamos a analizar los problemas sociales utilizando una metodología crítica y reflexiva. Es decir, no nos vamos a conformar con explicaciones tan simples sobre las cosas. Tenemos que pensar, por ejemplo, en comprender ese proceso. En este caso, si estamos hablando de pobreza, pues entonces tendríamos que reflexionar con relación a eso, a los indicadores económicos, por qué México sigue siendo pobre, por qué Nuevo León está en altos índices de bienestar de acuerdo al índice de desarrollo humano, por qué tiene ese índice de marginación. O sea, nosotros tenemos aquí que reflexionar sobre los problemas sociales, sobre una realidad. Porque lo que busca este paradigma crítico es el bienestar de la sociedad, pero busca la dignidad humana y busca que las personas participen activamente en la resolución de sus problemas. Esto lo escuchamos mucho y casi a veces se ha vuelto un discurso muy hueco. Todos decimos, es que vamos a enseñar a pescar en lugar de darle peso. Lo repetimos constantemente. Pero si reflexionáramos en eso que decimos, tiene justamente que ver con esto, tenemos que problematizar lo que está sucediendo en las prácticas. Suponemos que a lo mejor llegamos a una escuela y hay un autor que dice que generalmente al trabajador social los diagnósticos le vienen predeterminados de otras disciplinas. Llegamos a la escuela y el director nos dice, que estos son los niños problemáticos y estos son con los que van a trabajar ustedes. Desde una perspectiva crítica tendríamos que reflexionar sobre eso y sobre que ese problema que estamos nosotros notando, primero cuestionar si efectivamente es un hecho problemático, por qué es un hecho problemático, y analizar una serie de determinaciones que están influyendo en ese niño, económicas, políticas. Se han hecho estudios donde se comprueba que muchas veces lo que los profesores imaginan, como conciben al niño, es también como lo tratan o como lo educan. Por ejemplo, en los discursos de muchos profesores se dice que todos los que son hijos de madres solteras pues, van a tener problemas en la escuela, o los que son hijos de alcohólicos, o los que tienen una familia disfuncional, etc. Entonces nosotros tenemos que estar bien pendientes y tenemos que cuestionar. Por eso dice que es muy importante hacer una reflexión sobre eso. Lo que busca es que vemos al otro con el que nosotros vamos a trabajar como un sujeto que puede ser emancipado, que puede tener una libertad y una vida digna. Esto busca este paradigma. ¿Le damos? Esto que les quiero decir aquí es bien importante en el trabajo, y esto también nos genera mucha angustia a los trabajadores sociales, porque históricamente nos han formado con
idea de que vamos a llegar a una comunidad o a una institución o a donde tengamos que llegar, y nosotros ya llevamos un método de actuación que ha recibido distintos nombres: método generalista, método único, método básico, pero nosotros ya llevamos una forma de hacer las cosas. Así hemos sido dotados la mayoría de nosotros. Y entonces algo que genera mucha angustia y tenemos que pensarlo así. Este paradigma crítico no busca intervenir a partir de un modelo, y eso nos pone mucho a pensar y genera mucho miedo, genera mucha angustia, porque la gente dice, bueno, sí, eso está bien en el rollo, pero ¿cómo le vas a hacer? Este paradigma crítico no busca entender la intervención basada en un modelo, en una serie de pasos. Lo que busca es entender la intervención como un proceso. Y como es un proceso de intervención, pues podemos utilizar actividades y estrategias concretas en la intervención. Ahorita les voy a presentar un ejemplo que preparé para ustedes. Entonces, tengo que dejar de continuar y intervenir desde esta perspectiva, tengo que dejar de concentrarme en el modelo generalista, método único, como ustedes quieran llamar. Entonces tengo que concentrarme más bien en el proceso. ¿Qué problema es con el que estoy trabajando? Entonces, situarlo primero dentro de un proceso económico, político, histórico. No es la misma la pobreza hoy en 2011 que la pobreza en 1930, por ejemplo. Sigue siendo pobreza, pero tiene distintas determinaciones, tiene un contexto diferente. Entonces, en este proceso de intervención, ya se lo dije, hay estrategias y actividades concretas. La gente a veces cree que esto es puro rollo por el paradigma crítico y que se trata de no hacer la intervención, y no es así. Lo que propone el paradigma crítico es, primero, entender los problemas de una manera diferente, y como los vamos a entender de una manera diferente, tenemos que pensar la lógica de la intervención de una forma diferente. No asociar o no hacer sinónimos intervención y método. Esa es la propuesta de esta estrategia. Y, les digo esto siempre, tener en cuenta que la intervención se hace en la lógica de un proceso amplio e histórico. Significa que, como les mencionaba hace un momento, la pobreza es un problema social no de hoy, que actualmente está teniendo, digamos, unas cruces que antes no tenía. Pues sí es cierto, actualmente que se está poniendo a cruzar, que se está poniendo inseguridad, y a lo mejor hace 30 años no tenía esos cruces con esas tensiones. Y aquí les quiero presentar dos propuestas concretas de dos trabajadores sociales. Primero, Teresa Marcus. Ella escribió este libro que ustedes encuentran en la biblioteca, y ahí ella dice, aunque este método no está proponiendo un modelo, paso 1, 2 y 3, sí da sugerencias de que tiene que haber condiciones necesarias para hacer una práctica desde esta perspectiva, para hacer una intervención de esa perspectiva. ¿Y cuáles son las condiciones necesarias para eso? Dice, bueno, hay que tener en cuenta 4 cosas para hacer una intervención desde esta perspectiva central. Primero, díganme un problema social que ustedes quieran. Violencia. Primero, vamos a hablar del contexto. Primero tenemos que hablar de la violencia, ¿dónde? ¿Qué tipo de violencia? Estamos hablando de violencia en el ámbito familiar o de violencia social. Violencia social. Tenemos que entonces empezar a explorar desde cuándo están, por ejemplo, estas manifestaciones de violencia social. Son a partir de que yo la empiezo a ver más cercana a mis vecinos, o es que hay estudiantes, cómo se fue generando este proceso, porque son procesos. No es un hecho que aparece de un día para otro, sino que tienen una serie, tienen una historia, pues. Entonces, tengo que saber eso. ¿Y cómo es la violencia en México? ¿Cómo es la violencia social en Colombia? ¿Cómo es la violencia social en Medio Oriente? Yo tengo que entender el contexto. ¿Cómo es la violencia en Nuevo León en comparación a la mejor con otras ciudades del norte, etcétera? Eso lo tengo que saber. Y entonces, pero también tengo que tener una interpretación de la violencia. ¿Por qué ocurre la violencia? Siempre tenemos interpretaciones de las cosas. ¿Ustedes por qué creen que ocurre la violencia? La lucha de poder. Puede ser si hablamos de la lucha de poder, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué es una lucha de poder? Ahí estamos hablando automáticamente, aunque nosotros no nos demos cuenta, de una concepción de la realidad basada en una teoría social.
pensamos que se da la riqueza. A lo mejor esta lucha de poder es una perspectiva de teoría social, pero desde una teoría sociológica. ¿Por qué otra cosa ustedes creen? ¿Por dinero?